Hola mis amados, qué gusto volver a verles por este medio, esperando como siempre que se encuentren bien de salud junto con los suyos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cuál fue el origen de la oposición a la autoridad aquí en la tierra, cómo es que se inició, cómo se originó y quién fue el que originó todo esto aquí. Comenzamos. Adelante. La oposición a la autoridad. Nimrod. Como ya vimos que le pasó al querubín, el cual dio cabida a la maldad y se hizo la maldad viva, este fue expulsado del reino de Dios y echado a la tierra, como lo leemos en Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Este ser ya aquí en la tierra empezó a influenciar al hombre a la maldad, y ese que ya también traía de ello se corrompió. El inicio de la primera oposición humana a la autoridad de Dios fue este hombre llamado Nimrod. Aunque la Biblia deja ver poco de él, los historiadores y escritos antiguos nos hablan un poco más de él. Analicémoslo. Poderoso. Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La palabra no solo se aplica a que tenía mucha fuerza física o humana, como la tuvo Sansón. Aquí nos habla de que Dios le había dado facultad de tener autoridad, dominio, potestad, señorío. Podemos decir que este personaje fue el primer hombre líder en la tierra, que fue capaz de organizar y mover a grandes masas de gente. Tuvo el poder de manipular, manejar a miles de personas a su antojo. Esto nos habla de que cuando se tiene autoridad hay que saber usarla, sobre todo para el bien de las personas, y al igual siempre teniendo el temor de Dios, ya que de esto dependerá que se lleven a las personas al bien o al mal. Queda claro que Dios le dio el poder, pero él pensó que era por sí mismo, porque lo había alcanzado, logrado. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios les pasa lo mismo que a ese hombre? Él nos faculta de autoridad y poder, como lo leemos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder, autoridad que Dios nos ha dado, debemos tener mucho cuidado cómo lo usamos, ya que se puede usar para bien, como lo hizo Jesús, o para mal, como lo hizo el querubín y este hombre Nimrod. Siempre debe estar en nuestra mente y corazón que todo lo que somos, hacemos, logramos y tenemos es de Dios. Él nos lo ha dado. Debemos siempre tenerlo esto en nuestra mente y corazón, y así podremos ejercer el poder y autoridad que Él nos dio como al Señor le agrada, y obviamente seremos unos siervos y siervas agradables a nuestro Creador. Segundo, cazador. Génesis 10:9 dice: Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. No fue cualquier cazador, sino un hombre heroico, como lo describen los historiadores. Y aquí mismo en el verso dice lo que se decía de él, y aún hasta se llegó a ser un dicho, como Nimrod, tan valiente cazador delante de Dios. Este empezó a ser un cazador haciéndose muy destacado, popular y famoso. Una traducción dice que Dios le dio esta habilidad. Leemos la versión NBV, Génesis 10:9. Tan valiente como Nimrod, quien llegó a ser un excelente cazador, porque el Señor lo ayudó. Aquí nos dice que Dios lo ayudó, es decir, le dio esa habilidad. Nunca debemos olvidar
que todas las habilidades, dones, talentos, ministerios que tenemos son gracias a Dios y debemos honrarlos y ejercerlos con temor y respeto, y sobre todo a Dios que nos los dio, ya que como hemos visto, muchos siervos y siervas de Él no los honran, no respetan sus ministerios y la autoridad. Así no solo deshonran lo que Dios les ha dado, sino al mismo Creador. Debemos tener cuidado con esto, ya que es muy preciado lo que Dios nos ha dado. Tercero, contra Dios. La palabra que usan algunas traducciones es delante o ante, que también quiere decir contra, en oposición, en resistencia, en adversidad a Dios. Esto nos habla de que este personaje llegó al punto de oponerse a Dios de una forma deliberada y en total desacato al Creador. Como hemos visto, el reconocimiento y la fama los llevan a extraviarse al punto de ser opositores a Dios y llevar a la gente a lo mismo. Esto fue algo horrendo, el oponerse en desacato al mismo Creador. Es lo más ingenuo y torpe que se puede hacer. Sin embargo, estos así lo hacen. ¿Cuántos ministros llegan al punto de perder la fe y se extravían, se pierden, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estos llegan aún incluso a negar a Dios y haciendo cosas aberrantes. Y lo peor, no solo es eso, sino aún llevan a la gente a hacer lo mismo y provocándoles aún hasta la muerte, como lo que ha pasado en muchos líderes religiosos. Dentro de ellos tenemos el terrible ejemplo de lo que pasó en Waco, Texas, con el líder deleznable llamado David Koresh, llevando a la muerte a 86 personas juntamente con él. Esto aconteció en abril de 1993. Cuarto, hizo su reinado. Leemos en Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Erech, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Fue el fundador de dichas ciudades, y sobre todo de Babel, a pesar de no existir un término de rey, y lo que ejercía, este comenzó a fungir como rey. Fundó estas ciudades, las más destacadas, Babel, la cual significa confusión, desorden. Esto nos deja ver dos cosas. La primera, este personaje, como lo dice la misma palabra, cayó en confusión y desorden, cometiendo la aberración de oponerse al mismo Creador. Segunda, llevó a la gente a ello. Dice que hizo su reino, un reino de maldad, de confusión, desorden, y la gente que estaba sojuzgada a él, sus súbditos, estaban igual, formando un reino de maldad. ¿Cuántos ministros de Dios les pasa lo mismo que a este personaje? No solo se tuercen ellos, sino llevan a la gente a lo mismo, haciendo así la autoridad que Dios les ha dado algo confuso, desordenado y malo. Por eso hay que tener cuidado de no caer en esto. Uno como ministro, ni tampoco tú como congregante o asistente o miembro de la iglesia. Hay que pedir a Dios que nos guarde de todo esto y también estarnos autoexaminando para no caer en ello. Quinto, confusión de lenguas. Nimrod con su gente empezaron a hacer una torre. Llegó a pensar que llegaría al cielo, a Dios. Pensaba en su mente ilusa alcanzar a Dios y aún incluso suplantarlo. ¡Qué ilusa mentalidad! Además, ellos presentían que Dios algo les iba a hacer,
ya que el texto dice que iban a hacer esto para que no fueran esparcidos por toda la tierra y mantener esa unidad perversa y malvada. Leemos en Génesis 11:4. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Eso trajo como consecuencia que Dios se molestara y les diera un correctivo, el cual fue con su misma palabra. Ahora se las aplicaría, confundiendo así sus lenguajes de todos. De esta manera se empezaron a agrupar por sus idiomas y lenguas y empezaron a irse para conformar lo que ahora conocemos como naciones o países. Esto nos enseña que cuando los siervos y siervas de Dios, por el reconocimiento, la fama, el dinero, la popularidad y la autoridad mal aplicada, se tuercen, provocando así la ira y el enojo de Dios, y a la misma vez su propia maldad los confunde y confunde a la gente, haciéndose después divisiones dentro del mismo pueblo o iglesia y se empiezan a esparcir. Todo esto provoca que empiece a haber división dentro de la iglesia y se levanten pseudo líderes formando grupitos para dividir y salen de la iglesia enojados, peleados, a disgusto con el líder, y les pasa lo mismo que les pasó a estos en Babel, que empezaron a agruparse conforme se entendían en su lenguaje, y hoy día estos se empiezan a entender en sus lenguajes y hacen grupos de rebeldes, desobedientes, insubordinados, insujetos, que forman su grupito y se van de la iglesia. Como lo dice Gálatas 5, 20 y 21. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto hace que cada uno, confundido, integre en su propio grupo y así dividan en la iglesia y salgan todos confundidos y torcidos, creando pseudo iglesias o iglesitas fundadas en rebeldía, desacato. ¿Cuántos creyentes hoy día están en dichas iglesias? O peor aún, fuera de la iglesia, confundidos, en desorden, desobediencia, en rebeldía, pensando estar bien, están desagradando a Dios, y todo por líderes que se tuercen, por líderes que tuercen la autoridad que Dios les dio y empiezan a formar un reino de confusión y maldad. Bueno, como ya vimos, este terrible hombre Nimrod llegó a ser un hombre temerario, terrible, y fue el que inició todo el asunto de la oposición a la autoridad, a Dios en esta tierra. Por eso hay que tener mucho cuidado como líderes, como autoridad, en no caer en ese tipo de cuestiones, porque es muy peligroso. Bueno, lleven bien su apunte. Vamos a estar checando cada uno de los apuntes y próximamente vamos a estar haciendo ya una clase presencial. Ya les avisaré con tiempo cuándo va a ser acá en la iglesia y bueno, seguimos en contacto. Cuídense mucho, nos vemos de aquí a 8 días y muchas bendiciones. Adelante.